Entonces, la razón principal para hacer esto es seguir el curso del punto al cual cada función debe activa de retornar el control cuando termine de ejecutar. Las funciones activas son las que se han llamado pero todavía no se han completado su ejecución ni retornado al lugar siguiente desde donde ha sido llamada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función que desea dibujar cuadrado, entonces dibujar cuadrado va a llamar a dibujar línea desde 4 lugares diferentes. Entonces el código de dibujar línea debe tener una manera de saber a dónde retornar. Entonces en este caso a dibujar cuadrado. Esto es típicamente hecho por un código que para cada llamado dentro del dibujar cuadro pone la dirección de la instrucción después de la sentencia de llamada particular en la pila de llamadas. Entonces, si se consumen todos los espacios asignados para la pila de llamadas, ocurre un error llamado Stack Overflow. Entonces, esto pasa mucho. Consideremos entonces el siguiente código. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que tenemos pues unos valores asignados a las variables A y B. Tenemos el programa principal, ¿sí? Y vamos entonces a llamar la función F1. Pero F1 pues, va a ser una función, pues va a activar funciones recursivas. En algún momento va a llamar a F2 y F2 va a llamar a F3. Entonces miremos qué es lo que va a pasar. Entonces inicialmente nuestro programa va a tener pues, el A asignado al 7 y el B al 8. Luego vamos a llamar la función F1, ¿cierto? Dentro de F1 estamos creando pues, nuevas variables locales, que tienen pues, el mismo nombre de A y B en este caso, ¿cierto? Entonces va a imprimir en pantalla qué es lo que tiene localmente asignado. Luego va a llamar la función F2, ¿cierto? Y F2 también va entonces a asignar nuevos valores a otras variables locales que él va a crear. Va a imprimir qué es lo que está almacenado dentro de él y luego va a llamar F3 que va a ser pues exactamente lo mismo. Entonces noten que aquí pues todos estos de acá están dentro de un ámbito local. Entonces no van a modificar las variables pues, de predecesoras. Entonces, por eso, inicialmente vamos a tener que 7 y 8. Luego F1 va a asignar el valor 1 y 2. F2, a su vez, va a asignar a A y B el valor de 3 y 4 y sucesivamente F3 de 5 y 6. Pero entonces, cuando otra vez, ¿cierto? Se termina la ejecución de F3, miramos que hay en F2, otra vez tenemos los valores de 3 y 4. Y si miramos qué es lo que hay en F1, ¿cierto? Cuando termina la ejecución de F2, va a tener entonces otra vez pues, los valores de 1 y 2. Cuando se termina entonces la ejecución de F1, ¿cierto? Volvemos a imprimir al final qué es lo que hay almacenado dentro de A y B y vemos que tiene el valor original. Entonces esto hace referencia pues a la pila de llamadas y, y a la tabla de símbolos que estamos pues utilizando. ¿Tienen preguntas con esto? Listo, entonces continuamos. Entonces miremos que las funciones recursivas. Entonces son funciones que se llaman a sí mismas. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con este tipo de funciones, porque si pues no llegan a tener un momento o un control pues para pararlas, Python va a generar un error. El error que es asociado a esto es este de acá, runtime error. Y esto lo hace Python para proteger la memoria de la RAM. O si no, crearíamos pues como un código infinito que nunca va a parar. En este caso, queremos hallar el factorial de un número. Pero si notan factorial, ¿cierto? En algún momento, pues al final va a llamarse a sí mismo. Entonces esto se le llama pues una función recursiva, que pues va a hacer uso de ella misma para retornar el valor. Miremos entonces qué es la palabra return. Es una palabra pues asociada, reservada dentro de Python, ¿cierto? Que termina la ejecución de una función, ¿cierto? Y retorna el control a la función que la llamó. Entonces retorna como pues, un valor de retorno. Entonces el valor a retornar es opcional. Entonces en este caso, un return sin valor a retornar devolverá un none, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Luego dice, si se sale de la función por el final de la misma, también retorna un none.
dentro de una función pueden existir varios return, pues dependiendo de pues, condicionales o cosas que le podemos dar. Entonces otra vez tenemos lo de Fibonacci, ¿cierto? Y al final estamos pues retornando el resultado que está pues dentro de la función asignada. Simplemente es como un ejemplo. También podemos tener casos donde necesitemos retornar más de un solo como objeto o un solo valor. Entonces, ¿cómo hacer esto? Para esto se utiliza lo de sequence unpacking. Me corrijo esto de acá. Entonces consideremos, tenemos la función f1, f2 y f3. Y vamos a retornar distintos valores. Entonces, inicialmente tenemos que f1 va a retornar aquí una secuencia de 3 valores que están separados por comas. Python, recuerden que entiende esto como una tupla. Entonces, cuando llamemos f1, en este caso esta de acá, ¿cierto? Él va a asignar los valores de, pues, este de acá, el primero, el segundo y el tercero, a ese objeto que, pues, a estos variables que creamos acá, ¿cierto? Y lo podríamos hacer de distintas maneras. Podríamos también como asignarlo dentro de una lista, dentro de una tupla, o pues dentro de las mismas variables, teniendo en cuenta que acá estamos retornando una lista, ¿cierto? Y aquí una tupla. Pues simplemente va a ser como asignado a cada uno de ellos. Entonces miremos, si le ponemos a retornar pues de F1, cuando le demos 10 nos va a retornar una tupla, que es lo que les había dicho. Por el contrario, B, cuando le asignamos, ¿cierto? A F2, retorna pues una lista, que es pues diferente a lo que estábamos haciendo acá, que lo asignamos directamente como unas variables. ¿Sí notan la diferencia de esto? Listo. Entonces miremos. Aquí colocamos que los valores retornados de F3 van a ser asignados a la variable A y B, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos un problema, y es que se están recibiendo 2 parámetros, pero la función está entregando 3. Entonces, como vimos anteriormente, debemos tener los 3 parámetros, ¿cierto? O asignárselos el retorno a solo uno, como pues en el caso anterior. Aquí tenemos pues un ejemplo similar, ¿cierto? Tenemos una función que lo que va a hacer es buscar Ay, no. el máximo y el mínimo dentro de 3 valores ingresados, y el valor retornado va a ser asignado pues a máximo y a mínimo dentro de este retorno que tiene la función. Miremos entonces los argumentos opcionales y con nombre. Entonces consideremos la siguiente función, ¿cierto? Tenemos que la función va a recibir los parámetros B1, B2, B3 y el cálculo de la suma. Y en este caso, este va a ser asignado a un valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llamemos la función, ¿cierto? Este parámetro de acá es considerado como un parámetro opcional, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nosotros no lo asignemos, ¿cierto? Él va a asumir que va a tener este valor asignado de true. Entonces, consideremos qué es lo que va a hacer este true. Entonces, dependiendo de si esto es true o false, él va a retornar dos valores distintos. En el primero, ¿cierto? El cálculo de la suma, si es verdadero, va a sumar los 3 elementos ingresados, ¿cierto? Por el contrario, si esto es falso, nos va a devolver el promedio, ¿sí? Entonces, en este caso, como esto pues es asignado a un true, nos va a retornar eh, el valor de la suma de los 3 datos ingresados. Por el contrario, aquí le asignamos un false. Entonces, lo que va a hacer es retornarnos el promedio de los datos, ¿cierto? También podríamos entonces decirle como explícitamente que la variable de calcular suma va a ser igual a un falso. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta con esto? No. No. Entonces, sigamos. Pues a eso también podríamos como asignarle directamente los valores a los parámetros. Entonces, consideremos esta función de acá. Aquí B1 y B2 tienen asignado por defecto el valor
de 0, ¿cierto? Entonces, como por eso, cuando la llamamos, el retorno va a ser igual a 0. Pero podríamos entonces cambiar el valor de alguna de ellas. En este caso, F2, ¿cierto? Va a ser igual a B1 va a ser igual a 10 y B2 va a ser asignado al valor de 3, ¿cierto? Otra cosa que podríamos hacer es simplemente asignar el valor a una de ellas. Entonces, voy a correr este de acá. Entonces podemos decirle que B1 va a tener el valor de 3 y él va a entender que B2 va a tomar el valor asignado pues predeterminado, ¿cierto? Entonces nos va a retornar 3, pero también podría pues hacerlo al revés y simplemente colocarle aquí un 2 y mirar pues la ejecución del código. En este caso es -3, ¿cierto? Eh, Miren, en esta parte de acá colocamos los parámetros en desorden. O sea, a Python no le importa, simplemente pues va a buscar la asociación y nos va a retornar pues la función, el valor determinado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que pues esto tiene como ciertas condiciones y es que si el primer valor, ¿cierto? Le asignamos directamente un valor, ¿cierto? Al segundo también deberíamos, pues es obligación colocarle también el valor al segundo. Si hacemos esto, pues Python genera un error. Que dice syntax error. Entonces luego de nombrar a algún argumento, todos los argumentos deben ser nombrados para que tengan en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que puede generarse el error de argumento desconocido. Entonces, a la misma función le asignamos pues, el valor B3 igual a 10, pero este valor pues, no está dentro de los parámetros asignados y nos genera pues un error. Listo. Entonces, dejemos la clase hasta aquí hoy. ¿Y tienen alguna pregunta? No, yo creo Listo. que estuvo claro. Mi pregunta era para lo que sigue adelante, entonces ya. Vale. La próxima clase lo seguimos. ¿Listo? Ok, gracias, Mandy. Juani. Vale. Hasta luego. Chaito. Chao.